Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un cambio que es, de verdad, una revolución para la educación. Hay que olvidarse de esa idea de un currículo fijo, como si estuviera tallado en piedra. No, hoy vamos a hablar de cómo se está convirtiendo en un documento vivo, uno que respira y que se adapta a su comunidad. Vamos a empezar. Miren, esta cita de Sonia Comboni y José Manuel Juárez es básicamente el corazón de todo lo que vamos a ver hoy. La idea clave aquí es esta: un currículo que no solo se imparte en una comunidad, sino que nace de ella. Esta es la idea que lo cambia todo, y va a ser nuestra guía en este recorrido. Bueno, aquí está la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver el modelo viejo, ese currículo escrito en piedra. Después, vamos a presentar el nuevo plan flexible y sus dos herramientas clave que lo hacen funcionar: la contextualización y el codiseño. Luego veremos cómo todo esto se lleva al aula en la vida real, y cerramos con lo que de verdad significa tener una educación hecha por y para la comunidad. Muy bien, empecemos por el principio. Hablemos de ese currículo escrito en piedra y de por qué una educación que trata de ser igual para todos simplemente no funciona. A ver, el problema de fondo era este. El modelo antiguo era un currículo cerrado, una especie de talla única para todos, diseñado desde un lugar central muy lejos de las aulas. Y claro, no conectaba para nada con la increíble diversidad de vidas, de culturas y de realidades de los estudiantes en todo el país. La nueva visión, en cambio, le da la vuelta por completo. Propone un currículo abierto, que se construye desde abajo, desde la escuela, y que empodera a quienes mejor conocen a los estudiantes, sus maestras y maestros. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, aquí es donde entra el Plan de Estudio 2022, que propone un esquema flexible que de verdad lo cambia todo. Vamos a ver cómo es que funciona. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque este diagrama invierte el flujo del poder. Antes, todo venía de arriba. Ahora, fíjense cómo se convierte en un proceso de colaboración. La autoridad federal da una base, que son los programas sintéticos, pero el paso clave, el del medio, es donde los colectivos de docentes toman esa base y construyen su propio programa analítico local, pensado para su realidad, y solo a partir de ahí, cada docente diseña sus clases. La responsabilidad, por fin, se descentraliza. Para que quede más claro, podemos usar esta analogía. Piensen que el programa sintético nacional es como una gran despensa, llena de ingredientes básicos y esenciales. Pero el programa analítico, el que se crea en cada escuela, es la receta única, el platillo especial que esa comunidad decide cocinar usando esos ingredientes y agregando los suyos. Entonces, ¿cómo es que se cocina esa receta local? Bueno, la primera gran herramienta se llama contextualización, y se trata de tomar lo nacional y hacerlo verdaderamente relevante para la comunidad. A ver, el punto clave es este. Contextualizar no significa ignorar el currículo nacional, para nada. Es tomar esos contenidos, esos ingredientes de la despensa, y usarlos a propósito para entender y tratar de resolver problemas que son reales, que están pasando justo afuera del salón de clases. Y esta pregunta es como la brújula que guía todo el proceso. Los docentes se juntan y se preguntan: ok, tenemos este problema en nuestra comunidad. ¿Qué herramientas del Programa Nacional podemos usar para que nuestros estudiantes lo entiendan y puedan hacer algo al respecto? Es un cambio total de enseñar contenidos porque sí, a usar los contenidos como herramientas de cambio. Pero ¿qué pasa si los ingredientes de la despensa no son suficientes? Bueno, para eso hay una segunda herramienta que va un paso más allá, y se llama codiseño. En el codiseño es donde la autonomía de los profesionales de la educación de verdad se luce. Es el momento en que el colectivo docente dice: a ver, para entender bien nuestra realidad, necesitamos enseñar algo que no está en el plan nacional. Es básicamente crear e incorporar contenido totalmente nuevo que nace del conocimiento y las necesidades locales. Esta es la pregunta que abre la puerta a la innovación de verdad. Les permite a los docentes traer al aula saberes locales, las historias de la comunidad, los problemas específicos de su entorno, en fin, llenar todos esos huecos que un programa nacional, por más bueno que sea, jamás podría cubrir. Si volvemos a la analogía de la cocina, esto lo deja clarísimo. La contextualización es usar los ingredientes de la despensa de maneras creativas.
El codiseño es ir al mercado local y traer esos ingredientes frescos, únicos, que la despensa nacional simplemente no tiene. Ambos son vitales para crear un platillo que sea auténtico y que de verdad nutra. Ok, suficiente teoría. ¿Cómo se ve todo esto en el día a día? Vamos a ver cómo este modelo pasa de ser un plano en papel a una acción real, dentro del aula. Veamos un primer ejemplo muy potente que viene de los materiales de origen. Una comunidad estaba enfrentando un problema muy real y muy urgente: el aumento de embarazos en adolescentes. Y miren cómo lo abordaron. En lugar de tratarlo como un tema de una sola materia, lo contextualizaron. Como se ve en la tabla, tomaron contenidos de 3 áreas diferentes: de saberes y pensamiento científico para entender el cuerpo, de ética para hablar de dignidad y respeto, y de lo humano y lo comunitario para abordar la sexualidad de una forma integral. Un enfoque completamente holístico para un problema que es muy complejo. Y esto nos deja ver el proceso humano que hay detrás de las decisiones. Los maestros y maestras no son robots aplicando un manual. Toman decisiones pedagógicas importantísimas. Adelantan un tema porque ven que es necesario, le dan seguimiento a un proyecto para que el aprendizaje sea más profundo, están ejerciendo su autonomía como profesionales para responder a lo que sus estudiantes necesitan de verdad. Ahora, un segundo ejemplo. Esta vez en un contexto de preescolar, enfocado en un desafío social que lamentablemente está muy arraigado. Es que este modelo funciona hasta con los más pequeños. Para trabajar el tema de los estereotipos de género, fíjense cómo los educadores seleccionaron contenidos de áreas distintas, de lenguajes, para que tanto niños como niñas puedan expresar sus emociones por igual, de ética, para hablar de la diversidad de familias que existen, y de lo humano, para explorar los afectos. Aquí vemos de nuevo decisiones activas y conscientes. No es solo enseñar un tema, es crear experiencias, como juegos, para que los niños y niñas vivan la igualdad, y refuerzan temas de un año para otro, para que el mensaje de inclusión de verdad cale hondo. Están activamente moldeando un ambiente más justo y equitativo. Bien, ¿y cuál es el resultado de todo esto? ¿Por qué es tan importante este cambio? Vamos a hablar del impacto profundo que tiene, una educación que por fin nace de la propia comunidad. Entonces, para resumir, lo que este nuevo modelo crea es un currículo que finalmente tiene los pies en la tierra. Es relevante porque parte de los intereses de los estudiantes, es colaborativo, es integral, pero quizás lo más importante es que es un documento vivo. Ya no está escrito en piedra, evoluciona, y en el centro de todo, por fin, se empodera a las y los docentes como los profesionales que son. Y para terminar, queda esta pregunta para la reflexión. ¿Qué pasa cuando el plan de estudios deja de ser un documento que se impone desde arriba y se convierte en una creación colectiva, en un reflejo de las esperanzas, los retos y los saberes de una comunidad? El potencial es simplemente inmenso. Gracias por acompañarnos.